está en el Parlamento a estudio este proyecto de ley integral para las personas trans, que tiene un punto que sin dudas cuando comience el tratamiento ya veremos que va a ser muy controversial. Pero antes de eso vamos a poner un poquito de contexto, decirles ¿qué son las personas trans? No todo el mundo tiene por qué saberlo. Son aquellas personas que nacieron con un sexo biológico, pero que a nivel de psiquis y de comportamiento social sienten que son del otro género. Es decir, nacieron mujeres, pero se sienten social y psíquicamente hombres, y al revés, nacieron hombres, pero se sienten mujeres. Vamos a ver algunos datos proporcionados por el último censo que realizó el MIDES allá por el 2016. Decirles que hay en nuestro país alrededor de unas 900 personas en esa situación. El 90% son mujeres trans y el 16% de esa población solamente pasa los 50 años de edad. Como tú decías entonces, es algo que va a ocasionar este debate en el Parlamento. Hay un proyecto de ley para personas trans que prevé cupos en organismos estatales y otras acciones vinculadas a la inclusión de esta población, que cabe destacar que tiene una realidad muy distinta al resto de la población de nuestro país. Por supuesto, sobre el tema de que hay que ayudar a esta población hay unanimidad. Vamos a estar escuchando ahora en el siguiente tape los diferentes estamentos de la sociedad muy diversos con respecto a que hay que ayudar a esta población. Desde el punto de vista del ingreso promedio 7.600, 7.800 pesos. Cuando se supera los 51 años, 3.600, 3.800 pesos. Ese es su ingreso de una persona trans en Uruguay. Abandono del hogar promedio 17, 18 años. Por temas de identidad de género, expulsión promedio 16 años del hogar. No culminación de ciclos educativos. Las personas trans hoy viven entre 35 y 40 años, tienen muchas secuelas producidas por el esquivar el sistema de salud, porque en realidad no se le ofrecía desde el sistema de salud prestaciones adecuadas para ellas y ellos. Entonces, claro, tienen secuelas de la silicona industrial, que básicamente generan amputaciones de miembros, generan infección, muerte, etc. Entonces, esta ley viene como a poner a los prestadores de salud en el mismo camino que viene transitando ACE. ¿Cómo se le mejoraría la vida a esta cantidad de uruguayos? Acompañando en la salud, acompañando en la psicología, naturalmente ayudando culturalmente a atenderlos. Hay una cantidad todavía de situaciones de discriminación. Eso naturalmente el Uruguay tiene que seguir avanzando en no discriminar. En muchas parroquias hay gente trans que va a las misas y que participa. Pero la iglesia es casa de puertas abiertas para todas las personas. Una cosa es la dignidad de cada persona, sea cual sea su orientación sexual, su color de piel, lo que sea. La iglesia es casa abierta para todos. Hasta este punto estamos... Bueno, por lo menos estos estamentos que vimos están todos de acuerdo, ¿sí? Pero el proyecto de ley tiene 20 artículos y hay uno, el que genera polémica justamente, que augura un fuerte debate social sobre todo y también en el Parlamento, y es el tema de la reasignación de sexo. Escuchemos a Federico Graña, director nacional de políticas de género, quien explica cuál es el enfoque del proyecto que se va a debatir sobre todo en este punto de reasignación de sexo. La ley es muy clara, el proyecto de ley en eso. Primero, no todos los menores, no va a haber niños de 3 años que van a presentarse en un hospital a pedir una operación de reasignación de sexo. Eso es imposible, hay que generar esa tranquilidad. Y lo segundo, como bien dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, en algunos casos donde hay conflictos y se tiene en cuenta la autonomía progresiva, cuando decimos eso, no es lo mismo un niño de 3 años que un adolescente de 17, ¿no? Pueden tomar distintos tipos de decisiones. Cuando hay conflicto entre sus padres o responsables y ese adolescente, el Código de la Niñez prevé mecanismos para que frente al Poder Judicial se presente esa solicitud. Con respecto a este tema, ahora veamos el enfoque desde el punto de vista médico, y para eso entrevistamos a Daniel Márquez, que es docente de la Universidad de la República y referente de ACE para el tratamiento de las personas trans. Las personas deben estar acompañadas por el equipo de salud en cualquier cirugía, digamos no específicamente vinculada al polo genital, sino cualquier cirugía que te va a cambiar, y sostener esos cambios también necesitamos apoyos para eso, pero también las personas necesitan el apoyo y la contención del equipo para poder sostener en el transcurso del tiempo esos cambios. Otros países muestran estadísticas muy dispares. Nosotros tenemos muy buenas estadísticas vinculadas a las cirugías y a la hormonización, porque bueno, Uruguay también viene realizando un proceso de protocolo
protocolos, guías, etcétera, bueno, que nos posicionan liderando. Veamos qué dice al respecto el cardenal Daniel Sturla. Yo no la conozco en profundidad la ley, solamente me refería a un aspecto, que es el hecho de que un menor, un niño, pueda estar pidiendo cambio de sexo. Eso es algo por lo que he leído que va contra la ciencia, porque en la mayoría de los casos de los chicos que sufren esta disforia, se dice, de género, no identificarse con su propio sexo, en la pubertad revierte. Entonces, darle a niños la posibilidad de decidir sin la madurez necesaria y sin el consentimiento de sus padres parece un disparate. Ahora volvamos a escuchar al diputado nacionalista Rodrigo Goñi con respecto a este punto. El Poder Ejecutivo envía un proyecto facilitando, por ejemplo, tratamientos médicos que son muy cuestionados en el mundo, son cuestionados por ser irreversibles, porque generan daños a la persona. Hay estadísticas a nivel mundial de que estos tratamientos empeoran la salud. Cuerpos sanos que después se enferman, un alto índice de suicidios, pero sobre todo, y nuestra mayor discrepancia con este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, es que habilita un mecanismo para que niños y adolescentes puedan hacer este tipo de tratamientos que, reitero, son muy dañinos, e incluso cirugías que, por supuesto, como la audiencia lo entenderá, son irreversibles. El cierre de este informe lo tienen ahora la palabra quienes ayudaron en la redacción de este proyecto. Escuchemos en primera instancia al doctor Márquez. ¿A usted le parece que personas menores de 18 años, jóvenes, en algunos casos niños de 11 o 12, podrían estar capacitados para decir me quiero cambiar de sexo? Yo entiendo que sobre todo tienen que estar respetados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y entiendo que ahí, en uno de los conceptos jurídicos que integra ese código, está el concepto de la libertad, en el cual ahí está el concepto de autonomía progresiva. El concepto de autonomía progresiva es que el médico y el equipo de salud evalúan cuando la persona tiene las capacidades para poder optar y definir. Nadie está planteando, y eso yo creo que es un poco lo que genera ruido, que alguien va a operar a un niño y alguien va a hormonizar a un niño. Eso está fuera de lugar. Creo que ningún colega en su sano juicio le haría un cambio de sexo a un niño de 4 años. Ahora vamos a escuchar la palabra para cerrar de Federico Graña, que va un poco más allá e involucra a la responsabilidad que tienen sobre esto los padres. Tampoco podemos ponerlo como se está dando de alarma pública de que va a haber colas de adolescentes y niños pidiendo una reasignación de sexo y así como si nada se va a hacer. O sea, lo primero que hay que ver es que no se violenten el derecho de estos adolescentes, porque también otra solución que podríamos tomar como Estado es quitarle la patria potestad a todos los padres que no cumplen sus obligaciones. El código es durísimo en eso. Dice que la obligación de un padre es alimentar a sus hijos, asegurar la educación, es obligación de un padre. Si tú lo expulsaste de tu hogar a tu hijo adolescente o a tu hija adolescente con 15 o 16 años, ya no estás cumpliendo ese proceso. El Código de la Niñez y la Adolescencia, para aportar algún dato más, permite, como han dicho algunas de estas personas que tú entrevistabas, que el menor, y estamos hablando de, porque ponen ejemplo de niño de 3, 4 años para destruir el argumento en contra, ¿no? Claro. Hablemos de menores de 15, 16 años. Lo que pasa es que en las redes sociales circuló eso, Miguel, sí, que iba a haber muchos niños, obviamente. los padres, y eso ya vimos que no es así. Lo que dice el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y Márquez en alguna parte lo dijo, es que si con 15, 16 años podés independizarte de tus padres, es decir, podés pedir la ayuda de un defensor público, exacto, es decir, de un abogado, y que esto estaría incluido ahí. Bueno, lo que por razones de tiempo obviamente no hemos dicho, que si esto se aprobara, que dudo que esto se apruebe, pero si esto se aprobara, lo tiene que pagar el Estado, lo tenemos que pagar todos. Sí, por supuesto. O sea que el proyecto dice que hay que determinada cantidad de puestos en empleos públicos para las personas trans, a determinada edad, o si fueron maltratados de diferente manera en la dictadura, una pensión vitalicia. Si se le hace una operación la pagamos todos.
En fin, hay otros colectivos que también están esperando una serie de reivindicaciones. Muy completo esto, Roberto. Claro, pero yendo al punto más caliente es el tema de la reasignación de sexo y la edad a que uno está capacitado. Entonces, como tú bien decías, por ejemplo, si los padres llegan a perder la patria potestad porque los echaron de la casa o no cumplieron con algunas cosas, ellos pueden ampararse en el Estado y pueden ir acompañados a una consulta con un equipo multidisciplinario para que les reasignen el sexo. Es decir, si hay una niña o una joven de 15 o 16 años que decide cambiar después de un largo proceso de tratamiento, puede llegar a tener un pene después de una cirugía, y al revés, un varón puede llegar a tener una vagina en caso de que cumpla con todo ese proceso, aunque no tenga 18 años, y se ampare entonces en un acompañamiento legal. En lo personal me han acusado de falsa posición, pero estaríamos ante el caso de que un menor de edad no puede votar, no puede conducir, no se puede casar sin permiso de sus padres, no puede viajar al exterior, no puede comprar un bien inmueble ni un automóvil, pero podría cambiarse de sexo. Ese extremo podría darse. Quiero decir solamente que desde el año 1991 en Uruguay se hace reasignación de sexo, o sea, se cambia el sexo a las personas que así lo necesiten o lo deseen en el Hospital de Clínicas. Luego eso se interrumpió por un tema económico y ahora ya hace un par de años que se hace en el Hospital Maciel de la Ciudad Vieja.